Hola, mucho gusto. Les saluda la doctora Tatiana Resis, ginecóloga del Dispensario San José de Guatemala. Les voy a compartir dos temas que son muy importantes en la actualidad y es prevención de cáncer de mama y prevención del cáncer del cuello de útero. Vamos a iniciar con este tema que es prevención del cáncer de mama y la importancia del diagnóstico precoz. La importancia del cáncer de mama radica en que una de cada 8 a 9 mujeres va a desarrollar un cáncer de mama a lo largo de su vida. Esto también tiene importancia porque es uno de los cánceres más frecuentes en la mujer, aunque los hombres también pueden padecerlo, pero aunque en un menor porcentaje. Esta es la segunda causa de muerte en mujeres a cualquier edad y es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres. La principal causa de muerte en mujeres de 35 a 55 años se ha atribuido también al cáncer de mama. Se ha descrito que el periodo de máxima incidencia es entre los 45 a 65 años de edad, aunque en la actualidad ha ido aumentando en mujeres más jóvenes, ¿verdad? Desde menor edad. Y pues también es muy importante el tener en cuenta que si un tumor de mama es detectado tempranamente, es posible su curación. Vamos a partir también explicando qué es el cáncer de mama. Y este es un cáncer que es un tumor maligno que se origina en el tejido de la glándula mamaria. Este va a provocar un crecimiento anormal y desordenado de las células del tejido mamario. Hay varios tipos de cáncer, de entre los cuales se ha descrito el carcinoma ductal in situ, el carcinoma ductal infiltrante, carcinoma lobular in situ, carcinoma lobular infiltrante y carcinoma inflamatorio. Cada uno tiene sus implicaciones y depende del estadio en el que esté, así se dará el tratamiento, pero estos son los principales tipos de cáncer de mama. En cuanto a los factores de riesgo, pues también se ha visto que tener un factor de riesgo o varios no significa precisamente que se vaya a desarrollar la enfermedad, solo indica que existe cierta predisposición a padecerla. Además, muchas mujeres que tienen cáncer de mama no tienen factores de riesgo. En el 50% de los casos no se observa ningún factor de riesgo. Entonces, esto es variable porque dependiendo la paciente y dependiendo los factores de riesgo que pueda o no tener, así va a tener mayor predisposición a padecer este tipo de cáncer. Pero como les digo, no es necesariamente que tenga que haber un factor de riesgo identificado en alguna paciente para que pueda desarrollar el cáncer de mama. Por eso es su importancia el diagnóstico precoz para poder dar un tratamiento adecuado, ¿verdad? Dentro de los factores de riesgo se describe una menopausia tardía, es decir, pacientes mayores de 55 años de edad. También uno de los factores de riesgo que se ha visto en algunas pacientes es una primera menstruación muy temprana que sea antes de los 12 años, ¿verdad? Este es un factor de riesgo que ha estado muy ligado a las pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar el cáncer de mama. También pacientes que no han tenido ningún hijo o que el nacimiento de su primer hijo se dio después de los 30 años de edad. Otro factor importante que se ha relacionado con el cáncer de mama es el estrés. A veces se le toma muy poca importancia a los periodos de estrés que pueda presentar una persona, cuando sí pueden significar muchos factores de riesgo para desarrollar distintas enfermedades. También una vida sedentaria. Se ha visto que pacientes con poca actividad física que tienen trabajos muy sedentarios o que tienen un estilo de vida sedentario, tienen mayor predisposición y un factor de riesgo importante para padecer cáncer de mama. Y también asociado a la vida sedentaria, cuando tienen una dieta rica en grasas, esto les aumenta el riesgo de poder padecer este tipo de cáncer. Entonces, por eso es muy importante dar un buen plan educacional a las pacientes en cuanto a la vida sedentaria, que hay que evitarla
y la dieta más balanceada que se pueda, evitando las grasas lo mayor posible para disminuir estos factores de riesgo, asociado a que si las pacientes tienen una predisposición genética que también puede influir en que puedan padecer este tipo de cáncer. Otro de los factores de riesgo que ha estado relacionado es el consumo excesivo de alcohol. También las pacientes que son fumadoras activas, tanto las activas como las pasivas, las personas que están alrededor de los pacientes que son fumadores activos pueden desarrollar una predisposición a padecer cáncer de mama. También una exposición prolongada a altas dosis tempranas hormonales. Por ejemplo, pacientes que tienen algún tipo de enfermedad que requiera un tratamiento hormonal. También las pacientes que requieren terapia de reemplazo hormonal durante la menopausia pueden tener mayor predisposición a padecer cáncer de mama, ¿verdad? O desarrollarlo en algún momento cuando la terapia es muy prolongada. Asociado a la dieta rica en grasas va a estar la obesidad. Las pacientes que no tienen una dieta balanceada y que tienen un índice de masa corporal mayor de 30, pues ya tienen un factor de riesgo para desarrollar un cáncer de mama. También, como les decía, las pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama antes de la menopausia. Esto puede ser un familiar directo como es madre, hijas o hermanas. Esto les aumenta el riesgo a las pacientes de poder padecer este tipo de cáncer, ¿verdad? También, como les decía, tener más de 50 años, ya la edad es un factor de riesgo y está relacionado con la menopausia, ¿verdad? La menopausia pues se describe que aumenta el riesgo a partir de los 55 años de edad, pero ya las pacientes mayores de 50 años ya pueden tener una predisposición mayor a padecer cáncer de mama. Y también, previamente haber tenido un cáncer de mama es un factor de riesgo para poder desarrollar tal vez no el mismo tipo, pero sí un tipo diferente de cáncer de mama. Entonces, por eso esas pacientes que ya tienen un antecedente de cáncer de mama deben tener un mayor control, ¿verdad? Ya más adelante les voy a explicar cuáles son los métodos de diagnóstico de cáncer de mama y mientras más tempranamente se realice un diagnóstico, va a ser mucho mejor para las pacientes para poder darles un tratamiento adecuado, oportuno y que no sea un tratamiento pues ya tardío, ¿verdad? Donde ya se pueda lamentar el no haber diagnosticado a tiempo este tipo de cáncer. Dentro todos los factores de riesgo que se mencionaron, los principales son antecedentes familiares. Entonces, el principal es tener un familiar de primer grado, como les decía, madre, hermana o hija. Esto va a predisponer y va a duplicar el riesgo de que se pueda padecer cáncer de mama. Entonces, este es un factor muy importante y es el factor principal que se describe cuando las pacientes tienen predisposición a padecer un tipo de cáncer. Entonces, si ya se tiene antecedente que madre, alguna hermana o alguna hija ha padecido algún tipo de cáncer de mama, es importante que las pacientes acudan a un chequeo para poder disminuir la probabilidad de padecer este tipo de cáncer y si así fuera, detectarlo precozmente. En cuanto a la prevención, pues este cáncer no se puede prevenir. No hay vacunas, no hay medicamentos que se puedan administrar a las pacientes como métodos preventivos, pero el riesgo de padecer cáncer de mama sí se puede reducir. Entonces, y muchos de los factores de riesgo que les explicaba son factores modificables, ¿verdad? Como por ejemplo la vida sedentaria, la dieta, el alcoholismo, las pacientes que son fumadoras, todos esos son factores de riesgo que eliminándolos pueden reducir la predisposición a padecer cáncer de mama. Entonces es muy importante que aunque no se puede prevenir, sí se puede realizar algunos cambios en los estilos de vida que van a favorecer a las pacientes y más que todo en las pacientes que de por sí ya tienen un antecedente familiar, reduciendo estos factores de riesgo modificables, van a reducir mucho la probabilidad de poder padecer este tipo de cáncer. En cuanto al diagnóstico, como les decía, el diagnóstico precoz es muy importante, ¿verdad?
Y el cáncer de mama es uno de los pocos cánceres que se pueden diagnosticar precozmente, es decir, antes de que se note algún síntoma, porque muchas veces es asintomático, no presenta ninguna alteración, no presenta ninguna sintomatología, las pacientes refieren sentirse bien y a veces en chequeos rutinarios es donde se detecta alguna lesión que si es precozmente y se hace en un periodo pues temprano, se puede realizar un tratamiento oportuno y evitar las complicaciones que se pueden dar ya cuando la detección es más tardía. ¿Por qué es necesario un diagnóstico precoz? Esto porque nos va a permitir tratar y curar la enfermedad, ¿verdad? O sea, al tener un diagnóstico precoz, pues ya se van viendo las opciones terapéuticas que se tienen para poder evitar las mayores complicaciones que se puedan dar mientras más tardía sea la detección. La posibilidad de curar los cánceres de mama que se detectan en una capa inicial, es decir, cuando el cáncer es in situ, son prácticamente del 100%. Por eso es importante el diagnóstico precoz de este tipo de cáncer, ¿verdad? Se ha podido demostrar que gracias a la realización de campañas de diagnóstico precoz de cáncer de mama, la mortalidad por enfermedad disminuye de forma significativa. Entonces, el diagnóstico precoz es muy importante y es la herramienta que nosotros tenemos como médicos y principalmente ginecólogos, que es con la que las pacientes se asisten en un primer contacto, el de hacer el diagnóstico precoz, ya que como les mencionaba, muchas veces es asintomático y no podemos prever que se vaya a desarrollar en algún momento o en cuánto tiempo ya va a presentar sintomatología a la paciente, ¿verdad? Y muchas veces la sintomatología se presenta ya que es demasiado tarde para poder dar una intervención oportuna. Entonces, mientras más precoz sea el diagnóstico, mucho mejor va a ser la probabilidad de que la paciente tenga una mejor supervivencia y también una calidad de vida, que es lo que se busca con pacientes con algún tipo de cáncer, ¿verdad? Mejorarles la calidad de vida lo más que se pueda. Cuando el tumor se detecta en etapas precoces, es posible aplicar tratamientos menos agresivos, que dejan menos secuelas físicas y psicológicas en la mujer. Al solo mencionarle a una paciente que posee cáncer, las pacientes se desmotivan, se deprimen, empiezan a pensar que ya no tiene sentido seguir viviendo. Entonces, cuando realmente si se realiza un diagnóstico precoz, se puede tratar la enfermedad y como vimos anteriormente, hasta en un 100% se puede erradicar los nódulos o las lesiones que están provocándole a las pacientes estos cánceres, pero sí es importante el diagnóstico precoz, ¿verdad? Y también cuando sea necesaria una cirugía, esta va a ser más conservadora, no va a ser tan radical y va a haber una mejor respuesta a los tratamientos que se le apliquen a las pacientes. Entonces, por eso es la importancia del diagnóstico precoz del cáncer de mama. ¿Qué podemos hacer nosotros para detectar el cáncer de mama precozmente? Entonces, principalmente podemos hacer una autoexploración. Esta es muy importante ya que uno mismo la puede hacer y aunque no sustituye los métodos diagnósticos, es muy importante porque puede ser el primer paso para detectar alguna lesión que nos pueda estar dando alguna complicación posteriormente, ¿verdad? Realizar consultas médicas periódicas, esto es importante, aunque las pacientes no se sientan mal y no tengan ninguna sintomatología, el acudir a realizar, por ejemplo, una mamografía a partir de los 40 años, que es uno de los protocolos que se utiliza para realizar una mamografía, se puedan realizar con el objetivo de poder detectar alguna lesión que no sea palpable, pero que ya en las imágenes ya se pueda observar y ya con esto nos permita dar un diagnóstico y un tratamiento oportuno a las pacientes, ¿verdad? Acudir a campañas de screening, esto es de realizar los procedimientos diagnósticos y los métodos diagnósticos para detectar las lesiones, ¿verdad? Que como les digo, en algún momento pueden pasar desapercibidas, pero por medio de imágenes y de estudios se pueden detectar. La mamografía, como les decía, que es la principal herramienta y el método diagnóstico que se tiene para el cáncer de mama, que es muy importante realizarla, y otras pruebas también que se pueden realizar cuando, como complemento, ¿verdad? Que en un dado caso la mamografía no sea concluyente, se puede realizar una ecografía de mama bilateral
y una resonancia magnética. En cuanto a la exploración mamaria, esta se debe realizar siempre de la misma forma, buscando siempre que el momento y situación que a cada mujer le sea más cómodo, ¿verdad? Puede ser durante el baño o cuando la paciente se está cambiando. Puede ser también que esto se inicie y se eduque a las pacientes para que a partir por lo menos de los 20 años de edad se realice esta autoexploración. En el momento, como les digo, que la paciente se sienta más cómoda, no hay un horario, no hay alguna especificación, pero sí que la paciente se lo realice cuando sienta, mejor como les digo, a veces un momento adecuado es cuando uno se está bañando y es muy importante palparse las mamas en busca de alguna lesión, ¿verdad? O algún cambio de coloración o retracción del pezón, secreciones que se puedan dar que no son normales, ¿verdad? Entonces, esa autoexploración es muy importante. Y solo se indica o se debe indicar a las pacientes que es preferible realizarla al finalizar la menstruación. Y en el caso de las mujeres menopáusicas, asociarlo a un día concreto del mes. Entonces, por ejemplo, que la paciente decida hacerlo a mitad del mes, entonces que ese sea un día que ella dedique a hacerse la autoexploración y tomarse su tiempo para explorarse bien las mamas y poder detectar así alguna lesión que pueda ser sospechosa, ¿verdad? No se recomienda la autoexploración, o sea, realizarla como único método diagnóstico precoz porque no es tan fiable, ¿verdad? No tiene una baja fiabilidad. Esto, como les digo, sirve para detectar en algún momento algún nódulo, alguna masa, alguna lesión que pueda estar iniciando, pero hay veces que puede pasar desapercibido y no confiarse solo con que no me palpo nada, entonces ya estoy segura que estoy bien. No, hay que realizar el autoexamen, pero siempre complementarlo con los métodos diagnósticos, ¿verdad? Y el autoexamen mamario es un medio de conocimiento de las propias mamas, pero no es un método diagnóstico y siempre se debe consultar con el especialista, ¿verdad? Entonces, acudir a la consulta médica es muy importante para poder hacer un diagnóstico oportuno de alguna lesión que no se pueda detectar con la autoexploración, pero sí no dejar de hacerlo, ¿verdad? Porque no sea un método diagnóstico, se va a dejar de hacer, porque así es una forma en que cada mujer conoce su cuerpo también y puede notar algún cambio que en algún momento se pueda dar. Entonces, ¿cómo se realiza el autoexamen? La mujer puede utilizar un espejo, ¿verdad? Se sitúa enfrente de él para evidenciar posibles anomalías de una mama en relación a otra, ¿verdad? Entonces, fijarse en la simetría de ambas mamas, en cambios de coloración, en la retracción del pezón, si hay alguna secreción anormal que puedan detectar. Entonces, efectuará una inspección de perfil de ambos lados, ¿verdad? De frente y de lados para ver asimetría en algún momento o que una mama esté más grande que la otra o una pueda estar un poco más abajo que la otra. Entonces, todas esas herramientas y esa forma de autoexploración en el espejo es muy útil, ¿verdad? La inspección de posición de mamas pendientes, ¿verdad? Elevando los brazos, apoyándolas en la parte alta del espejo que permite visualizar cualquier anomalía en la superficie de la mama, ¿verdad? Entonces es importante realizar de varias maneras y tomarse un tiempo, ¿verdad? No hacerlo apresuradamente porque así puede pasar desapercibido si uno lo hace a la carrera o con muy poco tiempo, puede pasar desapercibida alguna lesión. También, como les digo, hay que inspeccionar la areola y el pezón con atención a la posible existencia de alteraciones cutáneas o derrames espontáneos de secreciones, ¿verdad? Esta se explora con el dedo índice y pulgar efectuando una ligera y suave presión para poder evidenciar alguna secreción, porque a veces las secreciones no son espontáneas, no que puede ser al momento de presionar el pezón y hacer este movimiento, ¿verdad? Entonces, a veces, aunque con la estimulación también puede ser que haya una secreción espontánea, pero hay que ver la coloración, ¿verdad? Si es una coloración como café o roja, esa ya no es una coloración normal de secreción de mamas y habría que consultar para estudiarlo.
Palpación de los cuadrantes externos, esto quiere decir del lado de fuera de la mama, estos son los cuadrantes externos y la posición ideal es con la paciente acostada, dando los cuadrantes externos completamente con la palma y la yema de los dedos. Entonces se palpa acá del lado externo, pegado a la axila, esos son los cuadrantes externos. El sector del cuadrante superior externo, que está cabal pegado acá a la axila, ahí hay que ponerle mayor atención porque esta es la región donde mayor cantidad de tejido glandular posee. Puede haber mayor predisposición a padecer algún nódulo o alguna lesión. Los cuadrantes internos, que son los que están ya dentro, ya pegado ya al tórax, se tienen que evaluar también de forma suave desde la clavícula hasta el surco inferior de la mama. O sea, evaluar toda la mama en busca de alguna lesión para no pasar desapercibida ninguna lesión que pueda ser sospechosa y que tenga que ser estudiada. Entonces, la localización del cáncer de mama dentro de los 4 cuadrantes, aquí se describe, se muestra la mama dividida en 4, ¿verdad? Entonces, donde les decía acá, donde aparece el 50 aporte superior externo, que es el que está pegado a la axila, y este tiene el 50% de predisposición a que ahí se aloje alguna lesión maligna, ¿verdad? Entonces, ese es el lugar que más frecuentemente puede localizar algún tipo de lesión en el cáncer de mama, seguido del cuadrante superior interno, que representa el 15%. Debajo del pezón también pueden haber lesiones y es importante explorar también en el pezón, en la areola, porque ahí se puede alojar el 17% de lesiones de la mama. Y ya los cuadrantes inferiores son en donde menos, pero no por eso quiere decir que no se van a explorar, ¿verdad? El autoexamen se realiza con movimientos circulares, ¿verdad? Se puede empezar desde adentro para afuera y darle el contorno de la mama y alrededor del pezón también. Esto en busca de alguna anomalía. También se deben hacer movimientos verticales, deslizando la mano de arriba hacia abajo en la mama. Todas estas formas nos van a ayudar a detectar alguna posible lesión que en algún momento no sea visible, pero a la hora de palpar ya la mama sí se pueda detectar. Y también movimientos, ¿no? Desde el pezón a la periferia de la mama y regresando, ¿verdad? Haciendo todo el recorrido del pezón y se regresa hacia afuera, dándole movimientos para que así se pueda detectar la mayor cantidad de lesiones que puedan existir, ¿verdad? Porque a veces no es solo una lesión, sino son varias lesiones que están dispersas. Entonces, por eso es importante hacer estos movimientos en la evaluación para que así se puedan detectar alguna lesión que pueda ser sospechosa. En cuanto a los síntomas, anomalías o alteraciones, en fases precoces de la enfermedad, el cáncer de mama no suele producir síntomas. Entonces, ahí es donde radica la importancia de hacerse la autoexploración y hacerse chequeos rutinarios, porque pueden pasar desapercibidos en etapas tempranas. Y ante la presencia de nódulos, cualquier secreción de pezón, alguna alteración de la piel como úlceras, cambios de color, piel de naranja, que se ve la piel como que tuviera ojitos, ¿verdad? Entonces, esto es conveniente acudir al médico para que estudie y oriente sobre qué acciones se deben realizar para detectar si hay alguna lesión o no que pueda estar afectando la mama. En cuanto a los signos y síntomas, pues puede haber un nódulo o engrosamiento de la mama que puede ser o no doloroso, secreción clara o sanguinolenta, como les decía, del pezón, que ahí no sería normal, ¿verdad? Una secreción de este tipo. El pezón invertido, como que lo hubieran jalado desde adentro de la mama, si no está invertido normalmente, ¿verdad? Porque hay algunas pacientes que sí, desde un inicio tienen la retracción del pezón y eso ha sido normal, no tiene por qué ser algo maligno, pero sí detectar que si en algún momento el pezón estaba normal y luego se retrae, entonces ahí hay que estudiarlo, ¿verdad? Cambios en el contorno de las mamas, que se vean, por ejemplo, hundimientos o algunas surcos en la mama,
que puede estar retrayendo alguna lesión, esa parte que se ve con algún hundimiento, entonces ahí hay que estudiarlo, ¿verdad? Y cualquier arruga o depresión de la piel de la mama y enrojecimiento de la piel de la mama. La mama no debe por qué cambiar de color del resto del cuerpo, ¿verdad? La mama debe ser del mismo color que las otras partes y si hay alguna alteración, pues acudir para una evaluación. La consulta médica periódica de control mamario debe efectuarse anualmente desde los 40 años. En alguna literatura se describe que puede ser a partir de los 35 años, ya que como les mencionaba, ahora se ha visto que hay una predisposición a padecer cáncer de mama en edades más tempranas, ¿verdad? Entonces, gracias a estos protocolos que se han establecido, el 20% de los tumores se diagnostican en fases preinvasoras, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de realizar un chequeo periódico. Acudir a programas de screening, como le decía, campañas para captar a mujeres asintomáticas con cáncer de mama mediante la realización de mamografía cada 1 o 2 años, dependiendo de los factores de riesgo que las pacientes tengan, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque dependiendo de los factores de riesgo, así se va a establecer el periodo en el que se tiene que hacer los controles de mamografía. Si no hay ningún factor de riesgo y todo está bien en una mamografía control, se puede dejar hasta en 2 años para hacer la siguiente, pero siempre viendo los factores de riesgo que las pacientes puedan presentar. Y en cuanto a la mamografía, como les decía, este es el método por excelencia para la detección precoz del cáncer de mama. Puede detectar el cáncer antes que la mujer o el médico puedan percibirlo y que pueda ser en etapas incipientes, ¿verdad? En etapas muy tempranas que puedan pasar desapercibidas si no se realiza este estudio y es capaz de detectar el cáncer de mama hasta 2 años antes de que sea palpable o que presente algún síntoma, ¿verdad? Y cuando aún no haya invadido en profundidad ni se ha diseminado a los ganglios ni a otros órganos. Y se recomienda la realización de una mamografía anual a partir de los 40 años, excepto si hay factores de riesgo. Si hay factores de riesgo o la mamografía indica algo al que hay que realizar, entonces seguir de acuerdo al resultado que se da en la mamografía, pero si no hay ningún factor de riesgo, anualmente las pacientes a partir de los 40 años como rutina y aunque no tengan ninguna sintomatología, deben realizarse una mamografía. Y se ha visto que la realización de mamografía ha reducido la mortalidad por esta enfermedad y ha salvado muchas vidas. Entonces es un método diagnóstico muy importante que se debe realizar y se debe dar el plan educacional a las pacientes para que no tengan miedo de acudir a las consultas y de realizarles la mamografía porque es mejor que se la realicen y todo está normal la vayan a realizar ya tardíamente y que esto vaya a perjudicarles en una detección ya tardía de la enfermedad y que les pueda provocar mayores complicaciones. Y los métodos diagnósticos complementarios que les hablaba, la ecografía, prueba complementaria a la mamografía, cuando, por ejemplo, la mamografía es BIRAT 0, que no es concluyente, se solicita una ecografía para mejorar los estudios y las imágenes y poder detectar alguna lesión que la mamografía no detectó. Esta se realiza principalmente en mujeres jóvenes. Si es antes de los 40 años, el primer estudio que se pide es una ecografía para diagnóstico porque las pacientes en estas edades tienen el tejido glandular muy denso. Y esta ecografía va a ayudar a diferenciar los nódulos de contenido líquido como quistes que son frecuentemente benignos de las masas sólidas que podrían ser malignas, ¿verdad? Entonces esta es la utilidad de la ecografía también como complemento de una mamografía. Y la resonancia magnética, esta aunque puede visualizar carcinomas que la mamografía no ha detectado, en ocasiones da positivas algunas lesiones que no lo son, o sea, falsos positivos. Entonces no es el método diagnóstico de primera línea. Este se puede realizar en mamas que son muy densas, en pacientes con sospecha de síndromes hereditarios, ¿verdad? Que pueda ser de madre a hija o hermana, para la evaluación de lesiones sospechosas que no fueron concluyentes en la mamografía y para proporcionar información detallada sobre la extensión de la enfermedad. Entonces, para eso nos puede servir la resonancia magnética, pero no es un estudio que se pida como primera línea. La primera línea de diagnóstico es la mamografía.
Y también los métodos de diagnóstico cuando ya hay una lesión palpable, pues se realizan biopsias, ¿verdad? Entonces hay una por punción con aspiración con aguja fina, con aguja gruesa también, biopsia mediante estereotaxia, que son en lesiones no palpables, ¿verdad? Biopsia quirúrgica, que estas son menos frecuentes en la actualidad, estas son las que se llaman biopsia de excisión, donde se retira de una vez el nódulo, se aprovecha a tomarla, a retirar el nódulo y mandarlo a patología para estudio y de una vez se retira la lesión, ¿verdad? Pero esta actualmente no se realiza, se realizan más las biopsias por aspiración con aguja fina o hay otro tipo de biopsia que se llama trucut, que es solo quitar una pequeña porción de la lesión y ya mandar la patología. Y la mamografía 3D, que es tomosíntesis, ¿verdad? Entonces, estos son métodos diagnósticos complementarios que pueden utilizarse para hacer el diagnóstico. Y en cuanto al tratamiento, pues una vez de cáncer de mama y se conoce está la enfermedad, entonces se debe determinar cuál es el tratamiento más adecuado, pero esto ya es cuando ya se tiene un diagnóstico, ¿verdad? Y en las conclusiones, el mejor tratamiento del cáncer de mama es la detección temprana del mismo. La mamografía sigue siendo el método más fiable para la detección precoz del cáncer de mama. A partir de los 35 años se deben realizar controles mamarios periódicos en mujeres de forma anual, practicando mamografía cada 2 años hasta los 40 años, excepto si presentan anomalías o factores de riesgo que se realizarían anualmente. Y a partir de los 40 a los 45 años, la mamografía debería realizarse como rutina anualmente, aunque la paciente no tenga ningún síntoma. Y pues en el presente y en el futuro lo que se espera es que en los próximos años dejaremos de ver a las mujeres morirse por cáncer de mama y podremos hablar por fin de que este cáncer tiene cura, pero de ahí es donde radica la importancia del diagnóstico precoz. Bueno, eso es todo lo que tengo en relación de el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Y pues ahora vamos a continuar con la prevención del cáncer del cuello del útero. Bueno, ahora en cuanto a la prevención del cáncer cervicouterino, esta es una neoplasia maligna ginecológica más frecuente. El cáncer del cuello uterino se desarrolla en una población más joven que otros tipos de cáncer. Este también puede ser un cáncer asintomático y los síntomas de la enfermedad o avanzada diseminada pues ya van a ser dependiendo el estadio en el que esté ya el cáncer, ¿verdad? La mayoría de estos tipos de cáncer se deriva de una infección por el virus del papiloma humano, aunque existe, van a favorecer la progresión neoplásica. El cáncer cervicouterino es una alteración celular que se origina en el epitelio del cuello del útero y que se manifiesta inicialmente a través de lesiones precursoras de lenta y progresiva evolución y que pueden evolucionar a cáncer in situ, que puede ser invasor cuando la lesión traspasa la membrana basal. Para la prevención de este tipo de cáncer, la FDA ha aprobado 2 vacunas para prevenir la infección por el virus del papiloma humano, que es el Gardasil y el Cervarix. Ambas vacunas son efectivas en la prevención de infecciones por los tipos 16 y 18 del virus del papiloma humano. Dos de los tipos del virus del papiloma riesgo que causan la mayoría, es decir, el 70% más o menos de los cánceres del cuello de útero y de ano también. Gardasil, esta impide también la infección por los tipos 6 y 11 del virus del papiloma humano, los cuales son los causantes del 90% de las verrugas genitales. Entre los factores de riesgo que se describen están la infección por el virus del papiloma humano, principalmente el 16 y el 18, como les decía, mujeres menores de 30 años sin control citológico, o sea, que no se han realizado nunca un Papa Nicolau, uso de anticonceptivos orales, antecedentes de infección de transmisión sexual, inicio de vida sexual activa antes de los 18 años, pacientes con alguna inmunodeficiencia y el tabaquismo. En cuanto al diagnóstico, pues se debe hacer una evaluación clínica, el estudio histológico que es mediante la evaluación del estudio de Papa Nicolau y pruebas complementarias, ¿verdad? Como
puede ser la toma de biopsia. Entonces, este puede ser asintomático en las etapas iniciales, pero también puede presentar sangrados intermenstruales, sangrados postcoitales, sangrado posmenopáusico, apariencia normal del cérvix, que no se note ninguna anomalía, pero ya al realizar el papanicolao se detecta alguna lesión. Descarga vaginal, que pueda ser un flujo persistente y maloliente, y dolor pélvico. El frotis del Papanicolao, este tiene una sensibilidad del 55 al 80%. El 30 al 50% de los cánceres en etapa 1 son leídos como positivos, ¿verdad? Y son las lesiones de bajo grado. El poder preventivo del frotis radica en la detección en serie, o sea, realizar el Papanicolao por lo menos una vez al año, ¿verdad? Y todas las lesiones deben someter dirigida. Si hay alguna lesión sospechosa, de una vez se debe realizar una biopsia para dar un tratamiento precoz, pero también un diagnóstico, que es lo importante, ¿verdad? El diagnóstico precoz. La colposcopía, como les digo, con toma de biopsia está indicada cuando la prueba de Papanicolao revela alguna alteración, y la toma de biopsia de lesiones de cervix para el diagnóstico nos sirve para un diagnóstico definitivo, ¿verdad? En cuanto al tamizaje, la prueba de elección para cáncer cervicuterino es la citología, lo que se llama Papanicolao, que es citología cervical convencional, y se recomienda principalmente para mujeres con vida sexual activa dentro de los primeros 3 años después de la primera relación sexual, hasta los 21 años, cualquiera que se dé primero, y mujeres que lo soliciten. Entonces, si una mujer solicita una citología, hay que realizarla. Y aquí hay un esquema de cómo se realiza el tamizaje del cáncer cervicouterino. Se realiza primero una citología cervical, como les decían, las pacientes con factores de riesgo. Si la paciente está inmunocomprometida, se debe repetir cada año. Si no, se trata a la mujer más o menos de 3 a 5 años, ¿verdad? Entonces, si la paciente tiene historia de tamizajes negativos, se debe realizar en los últimos 10 años, entonces se debe suspender la prueba porque no hay ninguna evidencia de que vaya a detectarse alguna lesión si no se ha detectado, ¿verdad? Pero si la paciente está embarazada o tiene una vida sexual activa, se debe realizar anualmente hasta que se cuente con 3 pruebas negativas consecutivas, y se continúa con el tamizaje cada 2 o 3 años. Si la paciente no está embarazada y se le ha realizado una histerectomía, que es la extracción del útero, entonces ahí se debe, o tiene algún antecedente de alguna enfermedad maligna o premaligna del cervix, esta se debe realizar un control en clínica por medio de una colposcopía. Y cuando se tienen los resultados, si la muestra es adecuada y el resultado es anormal, se debe preguntar, ¿la paciente tiene CACU? Y se debe realizar una colposcopía. Esta tiene que ser en un plazo no mayor de 3 semanas desde que se realizó la citología, ¿verdad? Y si acá la paciente sale negativo, clasificar el tipo de anormalidad, y ya dependiendo de eso, pues ya se ve el tratamiento que se le debe realizar. Si la paciente presenta factores de riesgo, se debe continuar la vigilancia anual con citología cervical. Ya si esta presenta alguna alteración, pues ya se vuelve otra vez a realizar una colposcopía con toma de biopsia, y dependiendo del resultado, pues así se va a definir el tratamiento. Entonces, se recomienda que se debe realizar una citología cervical anualmente, por lo menos 3 pruebas negativas consecutivas, pues que sean satisfactorias, ¿verdad? Y se debe continuar en estas pacientes una exploración ginecológica cada 2 o 3 años. Esta es la mejor manera para detectar el cáncer del cuello de la matriz, que como vimos, este puede ser asintomático y no presentar ninguna molestia hasta que ya tiene una etapa avanzada. Y eso es todo lo que tengo para compartir. Gracias.